¿Habrá solución, habrá paz en Ucrania? Claro que sí. Claro que sí, espérate, claro ¿cómo que es la cosa? sí, claro. Pero por una tregua o una paz que va a durar. No, habrá una paz duradera, porque... ¿Con pérdida para quién? ¿O ganancia para quién? Para ganancia de la humanidad y para pérdida del componente bélico mundial. El lobismo... Está bien, pero en términos de territorio y de esas dos fuerzas que se estaban midiendo, Ucrania y Rusia, ¿quién gana, quién pierde? Es que yo no pienso que se pueda ver así el desenlace de la guerra. Lo primero es que miles de ucranianos y de rusos se están muriendo para que una industria armamentística en el mundo siga creciendo sus ventas. Yo quiero que tú sepas que el lobismo internacional bélico ha aumentado sus ventas en un 600% a partir de allí. ¿Y cuáles son los países que se benefician? Estados Unidos, Francia, el Reino de Inglaterra y Alemania, que son los países que producen. ¿Quiénes están perdiendo? Estamos perdiendo todos, porque hasta una mujer que venda verdura en el mercado de los minas está pagando la guerra, porque hay un elemento transversal en todo esto que es la energía. A medida que esa guerra siga aumentando, los componentes energéticos de Europa se han aumentado en un 200 y un 300%, porque Rusia le daba ese componente de energía barata, pero también la alimentación de gran parte de Europa y de África salía de los granos de Ucrania. Nosotros nos fuimos afectados con más de 300.000 turistas que venían a Bávaro y a Puerto Plata, precisamente de origen ruso y ucraniano. Entonces, yo no creo que esa guerra haya iniciado ni en Kiev ni en Moscú. Yo pienso que los que iniciaron la guerra estaban en otro lugar. Y por eso, de otros lugares que se habla de paz. Cuando Zelensky va a Estados Unidos y se entrevista con el presidente Donald Trump, él pensaba que iba a hablar con una extensión de Joe Biden y por eso fue el conflicto. Donald Trump está hablando de paz, está hablando de culminar, de sentarse en una mesa de diálogo. Es verdad que aquí todo el mundo tiene algo que perder. En una guerra, para que haya un tratado de paz, todo el mundo tiene que ceder. Claro. Tiene que ceder Rusia. No, y ceder implica también perder parte y Ucrania de perder territorio. Claro. En el caso de, por ejemplo, de la península de Crimea, yo he dicho en innumerables ocasiones que Crimea es lo más parecido al regado de un hombre despechado. Crimea pertenecía a Rusia y se le entrega a Ucrania en una buena y estratégica labor de confraternidad con ese Estado. Cuando Ucrania se ve coqueteando en principio, que todo inicia con el Euromaidán de 2014, no había problema con que Ucrania formara parte de la Unión Europea, pero la intención detrás de todo eso no era esa, era formar parte de la OTAN. Entonces tú no le puedes pedir a Rusia que acepte a Ucrania en la OTAN cuando tú no le permites a Cuba poner misiles aquí a menos de 90 millas de La Habana, de Estados Unidos. Entonces, yo pienso que hay tres potencias en el mundo que no deben hacer fronteras bélicas entre sí, que son Estados Unidos, China y Rusia. No deben hacer fronteras entre sí. Cuando usted ve una embarcación, por ejemplo, post-Panamá... Pero que no hay la frontera, es decir, físicamente no existe. ¿A cuál frontera nos referimos? Bueno, a la frontera física, a la frontera de que Ucrania forme parte de la OTAN y automáticamente los componentes de la OTAN establecen que en ese territorio se pueden colocar misiles de la OTAN. Ya. Fíjate que, por ejemplo, Estados Unidos no quiere a los chinos en Panamá. Ni quiere los chinos en Cuba, ni quiere... Pero ven acá, aquí hubo un caso... No quiere los chinos en la tierra. Aquí hubo un caso donde la República Dominicana recibió una oferta importante de China para resolver el problema energético supuestamente de la región norte del país, con el puerto del profundo calado de Montecristi, que es parte de una estrategia china de la ruta de la seda moderna. Estados Unidos no quiso. Pero tampoco podemos entender eso como algo malo. Nosotros pertenecemos a un bloque hegemónico. El mundo tiene hoy 3 camas. Hay una cama que no sirve para nada, que es la cama independiente. Las otras 2 camas es la cama china o la cama americana. O la cama americana. Y a nosotros nos ha ido muy bien. A nosotros nos ha ido muy bien siendo socios de Estados Unidos, para que estemos claros. Nosotros hemos tenido diferencias en la última administración de Joe Biden con algunos elementos culturales. Pero a los dominicanos le ha ido muy bien. Nosotros tenemos más de 2 millones de dominicanos que representan una columna vertebral de las remesas. Pero qué pena que sea así, ¿no? Al fin y al cabo, analizándolo fríamente, es penoso que los países tengan que decantarse por uno por otro y no una armonía de lo que nos sirva de uno y lo que nos sirva de otro. Bueno, y así eso es lo ideal. Eso sería lo ideal. Eso es lo ideal, pero hay un poema de Calderón de la Barca que dice... Que la vida es sueño. No, y nace el ave que con galas que le dan belleza suma, apenas se flor de pluma, ramillete con alas.
Y cuando las etéreas salan, cortan con velocidad, negándose la piedad del nido que dejen karma, y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Eso no es real. El mundo es como es, la historia es como es. Nosotros necesariamente debemos de formar parte de un bloque, porque solo no llegamos a ninguna parte. Magnífico, Janel. Como siempre, impresionado. Muy bien. Qué bueno. Magnífico. Siempre a sus órdenes. Serás un invitado de mucha frecuencia. No, y faltaba en este yo en la entrevista, caramba. Para hablar más. Nos vamos a comerciales, retornamos a la recta final.